lo que para mí es mi vida. Ahora tengo 67 años y cuando tuve mi primer contacto con África en el Benín tenía 24. Los 25 los cumplí de edad, los cumplí allí. Y también, pues eso, pues compartir lo que significa esta vocación mía, que nació aquí, en Madrid. Y siempre pues he tenido muy presente pues que todo surgió aquí. Empezó en el seminario de Madrid y a medida que profundizaba en mi vocación sacerdotal, que ya llegaba el momento, yo veía claro que tenía que hacerme cura no para aquí, sino donde más se necesitara. Y donde más se necesitara en el mundo, donde fuera. Y mira por dónde, pues en esa época, en el 79, pues cuando allí todo el mundo se iba a América Latina. Y África no. Y mira por dónde viene un obispo del Burundi al Seminario de Madrid y nos habla de la necesidad que tiene de presencia allí. Pues ahí ya con otro compañero nos miramos los dos y dijimos, ahí es donde tenemos que ir. Y con el apoyo de todos, de los formadores, del rector y de todos los que nos acompañaban, pues adelante. Y fue la Sociedad de Misiones Africanas la que me sirvió como cauce, como familia, para realizar esta labor. Y eso, con 24 años, me fui allí al Benín para mi primera experiencia y me tocó vivir la realidad que tenía ese país. Era la República Popular de Benín. Era marxista-leninista. Era el único país de África del Oeste que había optado por la vertiente soviética. Luego en África estaban los grandes focos de Angola y Mozambique en aquella época. Y ahí me tocó estar en la RPB, la República Popular del Benín. Se cambió de nombre, que antes era la República del Dahomey, había sido colonia francesa, pero se estableció como la República Popular del Benín. Y me tocó estar ahí y acoger. Los únicos que estábamos presentes en esa época de los extranjeros eran los curas y las monjas. La Iglesia Católica era la que estaba allí presente. Había muy pocas, solo estaban los funcionarios de las embajadas, pero no había grandes afluencias de cooperadores, de cooperantes para eso. Y entonces ahí fue. Y ahí fue mi primer encuentro. Y desde entonces, pues ahí ya prendió esto, es decir, ese es mi camino. Y fui acompañado pues, por testigos del Evangelio que fueron mis compañeros de misiones africanas franceses con los que me tocó iniciarme en este mundo. Y luego ya desde siempre me ordené en el 1983 y desde entonces pues presente allí, en el Benín, porque fue una opción que tomamos la Sociedad de Misiones Africanas de España de ponernos al servicio de la primera evangelización en las zonas donde más se necesitara nuestra presencia. Y teníamos varias opciones, entre el Benín o en Costa de Marfil, y optamos por el Benín para perpetuar un poco la presencia española, porque desde 1861, que fue la llegada de los primeros misioneros, uno del equipo de 3 que iban era el padre Francisco Fernández, de Lugo. A los 32 años falleció allí, después de 2 años de presencia. Fue el primero que fue enterrado allí. Desde entonces ha habido una presencia continuada de españoles y nos fuimos a esta zona. La iglesia que encontramos allí, al llegar en 1983, pues era una iglesia con unos pastores, obispos muy motivados para la presencia en los lugares donde el Evangelio no estaba anunciado todavía. Y ahí estuvimos. Nos fuimos a las zonas del norte del Benín y en aquella época la iglesia contaba con 5 diócesis, 2 de las cuales ocupaban la mitad, más de la mitad del país. Era la diócesis de Paracú y la diócesis de Natitengú. Y ellos tenían. Ahora, después de nuestra presencia allí,
pues ahora ya, cuando me vine, pues ya eran esas 2 diócesis que ocupaban la mitad, ahora son 5. Y eso quiere decir que la Iglesia pues está arraigado sustancialmente allí. Y nosotros pues, nos hemos puesto al servicio del Evangelio. Mi gran experiencia es la de la primera evangelización, o sea, estar al encuentro, de estar allí presente y siguiendo pues nuestra manera de introducirnos, que es ver, oír y callar. Es decir, librarte de dar juicios y de comparar así, porque muchas veces tenemos esa tendencia, y ponernos a descubrir la realidad que nos toca vivir. Y a mí me ha tocado siempre vivir, es toda mi presencia allí, vivir en minoría y con una mayoría musulmana. Y siempre he estado allí conviviendo en esta realidad. Y ahí he estado. Y para mí el cauce para encontrarte de primeras con esta realidad ha sido la lengua, penetrar la cultura a través de la lengua. Y así me ha tocado aprender 3. Y una que hablo, no puedo decir que la hablo como las otras 3, porque es para dar por la calle, es el fulfulde. Me tocó aprender el fon en mi primera estancia allí. No concebía mi presencia sin un esfuerzo de penetración a través de la cultura a través de la lengua, que es la expresión. Hay expresiones preciosas que indican el modo que tiene que se tiene esa gente, esa cultura de expresar la realidad y los sentimientos. Y a mí me tocó aprender el fon, luego sabiendo que no me iba a ser destinado al sur del país, sino al norte. Y cuando optamos allí, el obispo de Paracún nos manda a Pereré, en una zona, el centro de la etnia Baatonú, mal llamada Bariba, que eran los colonos los que lo llamaron así, el Bariba, pero era una manera que no es expresión suya, es los Batombú, en plural. Y entonces nos tocó penetrar esa cultura con otros compañeros, con José Ramón, que había estado muchos años en Locosa, en el sur del país, y era uno de los que mejor hablaban el ebé, la lengua de allí, hasta tal punto que si le oían hablar se creían que era un africano, y cuando veían que era un blanco el que estaba hablando de esa manera, pues se sorprendían. Pues también pues ahí con él también dejó su sitio, que ya no hacía falta allí, y nos pusimos al servicio de la Iglesia en el norte del Benín. Y ahí fue, pues eso, la aventura de encontrarnos con esta realidad, con esta gente, y después, a medida que avanzaba nuestra presencia allí, siempre teniendo en cuenta que el testimonio que yo diera, eso lo tenía siempre en cuenta yo, era vital para que el Evangelio de Jesucristo se hiciera presente allí. Según me acercara yo, el Evangelio se acercaba. Si yo era aceptado, el Evangelio era aceptado. Si yo era rechazado, el Evangelio era rechazado. Y tengo una anécdota muy importante en este sentido. Cuando me tocó ir, que estaba ya como pez en el agua, con la cultura Batonum, con la lengua Batonum, y como así, resulta que hay que irse ahora un poco más para arriba, a Calalé. Me toca ir a Calalé y hablaba el Batonum pues como si hablara chino. No me entendían. Y estaban a 70 kilómetros de distancia solo, porque la lengua Bo, que es la de la zona de allí, pues me tocó aprender la lengua Bo. Y cuando estaba yendo a uno de los pueblos de allí, del Benín, de Calalé, en Baso, yo llegaba por allí, pasaba como si pasara una piedra. Nadie te miraba, nadie te decía hola ni nada, y eso que el saludo es algo fundamental. El saludo forma parte de la manera de ser y de vivir. Pues ni me saludaban siquiera. Y ahí yo me lo planteé. Y teníamos, y me di cuenta que en ese pueblo había muchos problemas de niños y gente minusválica, unas minusvalías de nacimiento. Y pusimos eso en conocimiento de las autoridades de allí,
y ahí se hizo. Y entonces, ocupándome de estos minusválidos, ocupándome de hacerlos llevar para operarse y para ponerlos de pie y todo eso, pues eso fue una de las puertas que se abrió para que nos acogieran en aquella zona. Y así se ha ido desarrollando mi vida, intentando dar testimonio del Evangelio a partir de los más pequeños y de los más pobres.